Disculpen nuevamente la demora, a ver si más o menos funciona. No manda los comandos acá, pero me anda con esto. Tampoco me anda bien. A ver ahí. Bien. Bueno, disculpen la demora. El día de hoy tenemos dos presentaciones. La semana pasada vimos comportamiento no drenado, que es uno de los grandes temas de la geotecnia. Comportamiento no drenado da para mucho más de lo que hablamos la semana pasada, pero dentro del curso es todo lo que vamos a hablar. Vamos a hablar ahora de temas de factores de seguridad aplicados a fundaciones y después empezar a ver elementos estructurales. La semana que sigue vamos a seguir con HCS y más temas de fundaciones, anclajes, excavaciones y ese tipo de temas. Fundaciones es el tema del TP2, o sea, hoy cerraríamos con lo que es TP2, y entonces empezamos con los que son elementos estructurales y excavaciones, apuntando a dar el TP3 la semana que viene. Así que en cuanto a cronogramas, mentalícense de que recién terminamos de explicar el TP2, pero ya semana que viene empezamos a hablar desde el TP3 para poder hablar salvo el TP4 y para la gente que intente cerrar dentro de este año y tenga mucho tiempo libre, puedan hacerlo. Entonces, ahora sí, empezamos con lo que es factor de seguridad para fundaciones. Hasta ahora venimos hablando de factores de seguridad aplicado a taludes, y en el caso de taludes, factor de seguridad y SCR daban el mismo número. No era lo mismo, y lo importante es recordar que por qué no son lo mismo, pero que en ese caso particular daba igual. Cuando entramos ya a fundaciones, este tipo de problemas ya empiezan a ser distintos. Y en particular es porque cuando vamos a la escala material, la seguridad de cada punto que se mide en cuanto a distancia al punto de falla cambia punto a punto. O sea, lo que están viendo ahí abajo es una base cuando está fallando, y cuando está fallando se forma ahí una superficie de falla. Pero antes de fallar, o sea, cuando está en superficie de falla, todos los puntos están tocando la superficie de fluencia máxima, lo que solemos llamar superficie de falla dentro de mecánica del continuo. Pero antes de la falla, los distintos puntos están a distintas distancias. Y hasta generar esa falla tienen que ir evolucionando esas tensiones y esas trayectorias hasta que formemos un mecanismo. Entonces, en escala material, durante el servicio, cada punto tiene un distinto factor de seguridad. Pero realmente cuando hablamos del factor de seguridad, hablamos del factor de seguridad en la escala estructural, que ya no es qué distancia tengo, de qué distancia está mi tensión a la falla, sino qué distancia tengo desde mi carga, perdón, desde la carga que yo tengo a la carga que resiste mi material. Mientras más grande este número, más cerca estoy de FOS igual 1. Y esto es lo que la gente entiende generalmente por factor de seguridad. El tema es que eso que la gente comúnmente entiende como factor de seguridad tampoco es tan claro. Para empezar, el hecho de que decidamos plantear un factor de seguridad en cuanto a carga es totalmente arbitrario. Alejo una vez dijo una frase que me quedó grabada, es que los ingenieros tenemos la tendencia a agarrar dos mediciones, o sea, dos variables que tengan la misma unidad, hacer un cociente entre ellas y llamarlo factor de seguridad. Y decidimos hacer eso con la carga, pero no tiene por qué ser la carga, simplemente es costumbre. Decidimos, en general, en ingeniería geotécnica para este tipo de problemas, llamar a el factor de seguridad a ese cociente entre cargas. Y después, en las normas, nos piden ciertos cocientes de factor de seguridad. En el caso de bases, los factores de seguridad tienden a estar cerca de 3. El tema es que cuando la norma nos pide este factor de seguridad, la realidad es que no nos dice cómo tendríamos que calcular ese factor de seguridad, porque la carga la podríamos calcular
viendo las cargas que tiene nuestro sistema, pero lo que llamamos carga última o capacidad, esa capacidad que tiene nuestro suelo, existen varias formas de determinarla. Desde el punto de vista analítico, antes de entrar al mundo numérico, hay distintas fórmulas para calcular esa capacidad de carga. Y cada fórmula nos va a dar una capacidad de carga distinta y por ende el factor de seguridad asociado va a ser distinto. Entonces, en este caso particular, donde tenemos una norma que nos dice el factor de seguridad tiene que ser 13, pero aplicamos la fórmula de Meyerhoff y nos da 3,3, o la fórmula de capacidad de carga de Terzaghi y nos da 2,8. ¿Y verifica el factor de seguridad? La realidad es que no sabemos. La pregunta está mal formulada. Las normativas deberían, cada vez que piden un factor de seguridad, decirnos cómo deberíamos calcular ese factor de seguridad y en base a eso decidir si aplica o no aplica. Lamentablemente, eso no sucede. Las normas siempre nos hablan de un factor de seguridad y por factor de seguridad solemos tener que calcularlo de esta forma. Carga en fuerza kilonewton que resiste sobre carga en fuerzas kilonewton en fuerzas o kilonewtons que tiene mi carga, mi estructura. Esto es lo que llamamos factor de seguridad y para distintas estructuras nos da los distintos valores que tiene que tener ese factor de seguridad. Pero no dice cómo calcularlo. No dice si esto aplica a fórmulas analíticas, si esto aplica a equilibrio límite o si esto aplica a métodos numéricos. Porque haciendo distintas fórmulas analíticas va a dar distinto. Si después pasamos a equilibrio límite, no va a dar lo mismo Terzaghi que los típicos programas de equilibrio límite. Y dentro de equilibrio límite tenemos fallas circulares o no circulares o en forma de bloque. Y cada uno da un factor de seguridad distinto. Y no dice específicamente qué factor de seguridad tenemos que tomar. Como comunidad decidimos usar el valor más conservador y entonces por eso proponemos el mejor método para buscar el menor factor de seguridad, pero nunca está claro si realmente esto aplica a ese caso o estamos siendo demasiado conservadores. Porque cuando ahora sí entramos en métodos numéricos, a nuestra base, calculada con elementos finitos, nosotros podríamos calcularle la carga máxima que resiste, como están haciendo justamente en el TP, de empezar a desplazar este cabezal hasta que falle, y eso nos da una capacidad, una carga última que podemos dividir por nuestra carga de servicio. Podemos hacer eso con métodos numéricos y calcular este factor de seguridad, pero también podemos calcular un SCR y vincularlo al factor de seguridad. Y eso es lo que vamos a hablar ahora. El tema es que no está claro cuál es el método correcto, entonces todo lo que vamos a decir ahora, y cada vez que calculen un factor de seguridad, sepan que hay enormes grises en qué es lo correcto a hacer. En taludes, esto no era tanto un problema, porque cuando calculamos un talud, en estos taludes, calcular factor de seguridad y SCR nos da lo mismo. Calculamos SCR numérico, calculamos factor de seguridad como estamos acostumbrados, y estas cuentas analíticas nos da lo mismo que esta cuenta numérica. Y la razón que nos da lo mismo es porque cuando estamos en un talud, si tenemos una carga de servicio, y esto lo que tenemos es la carga de servicio, la distancia de la carga de servicio a la carga que hace fallar mi talud se mide como distancia entre flechas, no el SCR. El FOS es la distancia, el cociente, perdón, entre esta flecha y esta flecha. La capacidad dividido la carga. Y el cociente entre estas flechas es lo mismo que el cociente entre estas pendientes, por cuentas analíticas. Y por eso, en ese caso particular, FOS y SCR es el mismo. Pero cuando pasamos a bases, no tenemos esa suerte. Porque cuando tenemos una base, cuando aumenta la carga, cuando aumenta esta carga, aumentamos el confinamiento. Entonces, cuando aumenta la carga, aumenta el confinamiento y nos empezamos a mover para acá. Entonces, cuando aumenta la carga, no aumenta solo el tau, sino que estamos aumentando el signo.
Y al aumentar confinamiento, aumentamos resistencia. Y entonces cuando nos movemos para acá, cada vez resiste más. Y ahora el cociente de flecha, cuando la flecha está inclinada, es el cociente entre esta flecha larga y esta flecha corta. Para SCR sigue siendo lo mismo. Es cuánto tengo que bajar esta pendiente para que sea igual a esta. En SCR siempre es el cociente entre estas dos pendientes y el cociente entre esas dos pendientes es 1,5 en este caso particular. Para taludes, el cociente entre esta longitud y esta longitud es 1,5. Entonces, cociente entre flechas de taludes me da lo mismo. Pero cuando vamos a bases, el cociente entre la longitud de esa flecha y la longitud de esta flecha es 2,5. Y entonces la diferencia entre estas dos, la razón por la cual estos dos números ya no son lo mismo, es porque justamente va aumentando mi capacidad a medida que aumenta mi confinamiento, lo que hace que esto cada vez sea más grande respecto a esto. Entonces tenemos este problema que FOSS y SCR ya no son lo mismo, y en general las normas nos piden un FOSS. Entonces tenemos que ver cómo podríamos vincular este FOSS a SCR. O sea, si la norma me dice que el FOSS tiene que ser 3, ¿qué quiere decir eso para mi SCR? Y la única forma de hacer eso es cuando tenemos la cuenta analítica. Si tenemos algún método analítico que nos diga exactamente cómo calcular un factor de seguridad, podemos hacer esa conversión. Entonces, en este caso particular, si tomamos la capacidad de carga de Terzaghi, y para simplificarnos el ejemplo, tenemos en cuenta únicamente el NQ, que es la componente asociada a la carga de la capacidad de carga de Terzaghi. Tenemos una fórmula analítica, podemos hacer las cuentas, en este caso para simplificar lo vemos en el ábaco, pero es lo mismo que hacer la cuenta. Y lo que tenemos es que tenemos un suelo. Nuestro suelo tiene un phi de 30. Entramos a nuestro ábaco, si phi es 30, NQ vale 18,4. Si phi es 30, NQ vale 18,4. Estamos acá. Y me gustaría ahora ver qué quiere decir SCR de 1,5. Si yo quiero ver qué quiere decir SCR de 1,5, lo que tengo que hacer es mi phi, que es 30, le calculo la tangente de phi, la divido por 1,5, le hago la inversa, el arcotangente, me da 21,1. Y este es el phi reducido asociado a este SSR. Entonces ahora entro al ábaco con 21, voy a buscar el NQ y NQ me da 2,57. Es decir, un SCR de 1,5 quiere decir una reducción del NQ de 2,57, un factor de seguridad de 2,57. El tema es que esto depende obviamente de cada phi. No es que siempre un SCR de 1,5 me va a dar un FOS de 2,57. Va a depender del caso particular, pero es la única forma que tengo para convertir SCR en FOS o FOS en SCR. Obviamente podríamos hacer el camino inverso de hacer esta misma cuenta, dividir el FOS, dividir el número este 18,4 que me daba acá, por FOS, e ir a buscar el ángulo de fricción asociado y buscar el SCR que eso significa. Siempre que tengamos las cuentas las podemos hacer. Y podemos hacer esta cuenta con la fórmula completa de Terzaghi, obviamente. El ejemplo recién era para simplificar la idea, pero la idea es que cada vez que tengamos un FOS y que querramos ver cuál es el SCR asociado o tenemos un SCR y queremos ver el FOS, es hacer cuentas. Entonces, si tenemos un FOS y queremos ver cuánto es el SSR, como estamos en FOS, podemos calcular primero la carga última con los parámetros que tiene nuestro suelo. Como tenemos el FOS, la carga última la divido por el factor de seguridad y tengo una P admisible.
y entonces tengo que buscar qué valor de SCR le tengo que dar, qué tanto tengo que reducir mis parámetros para calcular esa P admisible. Y para hacer esto, en este caso particular, itero. O sea, voy cambiando el SCR y voy reduciendo la cohesión y la tangente del ángulo de fricción hasta que esta cuenta me da este P admisible. Y calculo el SCR asociado al FOS. Si en cambio es el camino contrario, yo hice mi modelo numérico, le hice una etapa de safety al modelo numérico, la etapa de safety me dio un SCR de 1,7. ¿Qué quiere decir SCR de 1,7 en cuanto a FOS? Hacemos este mismo camino por el revés. Yo sé mi SCR, yo sé cuántos son mis parámetros originales, entonces puedo calcular mis parámetros reducidos. Si puedo calcular los parámetros reducidos, puedo calcular la capacidad de carga reducida y puedo calcular la capacidad de carga última porque tengo los parámetros originales. El cociente de estas dos cosas me da FOS. Entonces, si yo tengo el SCR, calculo el Q reducido, calculo el Q último y veo cuál es el FOS asociado a este SCR. Nótese que esto lo estamos haciendo para la fórmula de esta capacidad de carga. Si usamos otra fórmula de capacidad de carga, el FOS no va a ser el mismo. Esta conversión de SCR a FOS depende de cómo queremos definir nuestro FOS, con qué capacidad de carga queremos darle. Pero a grandes rasgos, por lo menos nos da una herramienta para vincular este número a este número, si es que están acostumbrados a trabajar con este número. Lo que estamos diciendo para fórmula de capacidad de carga de bases aplicaría también a pilotos. Buscamos la versión para pilotes e intentamos asociar uno con el otro haciendo estas cuentas, siempre y cuando tengamos la fórmula analítica para calcular esa capacidad de carga que estamos queriendo utilizar. Acá tienen un caso particular de lo que dije recién. Los valores los dejamos, voy a pasar medio rápido porque es la idea que expliqué recién. Asumiendo que tenemos una base cuadrada y asumiendo que tenemos estos parámetros de suelos y este factor de seguridad, me gustaría saber qué quiere decir esto en términos de SCR. O sea, para esta base, tener un FOS de 3, ¿qué quiere decir de SCR? ¿Cuánto tiene que valer mi SCR? Es la cuenta que dijimos recién, calculamos capacidad de carga última, la reducimos por el factor de seguridad que nosotros conocemos, y empezamos a buscar el SCR, empezamos a iterar y probar distintos valores hasta ver cuánto tiene que ser el SCR que me dé este número. Y da más o menos 1,5. Pueden en su casa ponerse a hacerlo, pero básicamente es usar la fórmula que vimos recién de capacidad de carga y empezar a reducir por distintos numeritos hasta que nos da el número que estamos buscando. Entonces, FOS de 3 quiere decir SCR de 1,5. Tienen también el ejemplo del camino contrario, mismo caso particular, pero ahora queremos un SCR de 1,2 para poner un ejemplo. No es que 1,2 sea un SCR razonable, simplemente para poner un ejemplo. Si tenemos el SCR, podríamos calcular capacidad de carga reducida, capacidad de carga última, como vimos antes, y lo que quiere decir eso en FOS. Si mi programa me daba un SCR de 1,2, eso implicaba un factor de seguridad de 1,73. Y es la única forma de vincular uno con el otro. Son dos cosas distintas que siempre que tengo un problema donde al ir aumentando la carga me cambia el confinamiento, estos dos empiezan a separarse entre sí. ¿Alguna pregunta hasta acá? No. Bien. Yo tengo... Una consulta. En las clases anteriores, ese filo llamado filo movilizado, Alejo Friso,
No entendí la pregunta. ¿Qué pasa con el fin movilizado? El que tú tienes como asterisco le tenía como fin movilizado. No, el asterisco es el reducido. A ver, vuelvo acá. Primero te explico el asterisco, el reducido, y después te explico el movilizado. Vos tenés esta recta de acá, que es tu superficie de falla de tu material, la máxima superficie que puede tener. O sea, el suelo puede estar en cualquier lugar por acá, no puede estar por acá. Esa es lo que define la máxima resistencia de tu material, lo que define la falla. Esto es tu resistencia y después tu problema tiene cierta tensión. O sea, tu puntito, cuando estamos hablando de, nuevamente, tau sigma, estamos hablando de un punto material, tu puntito tiene cierta combinación de tau y de sigma. Cuando vos tenés esto como capacidad de carga, pero esto como carga de servicio, tu factor de seguridad en cuanto a SCR es el cociente entre tu ángulo de fricción real de tu material y tu ángulo de fricción en servicio. Esto es lo que estaba recién como un phi, digamos, asterisco, es un phi reducido. ¿Cuánto tendría que reducir el ángulo de fricción para que esté en falla? Eso es tu factor de seguridad, tu SCR. O sea, el SCR es cuánto, el phi reducido es el valor con número. O sea, teníamos originalmente 30, tuve que pasar a este punto que tiene 21. 21 es el phi reducido y un ángulo de fricción de 21 está asociado a un SCR de 1,5 cuando tenés un ángulo de fricción original de 30. Lo dije medio confuso, ¿se entendió? Ya la reviso. Ok, gracias. El phi movilizado ahora está asociado a eso, pero el tema el factor de seguridad lo calculás solo cuando querés calcular factor de seguridad. De la misma forma, ahora nosotros tenemos una cierta superficie de falla, que generalmente es la superficie de Mohr-Coulomb, pero bueno, tenemos cierta resistencia asociada a cierto criterio, y después tenés el punto que empieza en cierto lugar. Asumiendo que tenés un estado traxial, tenés un punto que empieza por ahí y vos empezás a cargar. Cuando el punto está acá, el phi originalmente vale 0 y esto vale, phi movilizado vale 0. El phi movilizado es el punto a medida que avanza hasta dónde avanzó. Entonces, cuando llegó hasta acá, phi movilizado vale 5 grados. Sigo cargando hasta acá, phi movilizado vale 10 grados. Sigo hasta acá, phi movilizado vale 15 grados. Entonces, el phi movilizado me dice qué tanto voy movilizando mi suelo y qué tanto voy aumentando esa pendiente. Ahora, si yo cargué hasta acá, en ese punto rojo, y llegó un phi movilizado de 15, y después descargo, y descargo acá, el punto está en el punto verde, pero phi movilizado es 15. Phi movilizado me dice qué tanto movilicé mi suelo. Si lo descargo, sigo habiendo movilizado mi suelo 15 grados en este espacio. Entonces, el phi movilizado se usa como variable estado de qué tanto llegué a plastificar mi suelo. ¿Se entiende?
Sí, ya lo reviso porque justo había estado revisando esas clases y estaba con ese que sí, ya creo que me confundí un poco, pero sí, ya lo reviso. No. El término movilizado, así como vale phi, vale para cualquier otra cosa. Tenés el tau movilizado y es que tanto aumentaste tu tau, o el que quieras movilizado, es que tanto avanzaste aumentando esa variable. Y siempre te dice que tan cerca estás llegando de la capacidad del material. Que obviamente está vinculado con tiene cierta vinculación con el factor de seguridad, pero no es lo mismo, porque si vos movilizás y descargás, el factor de seguridad es gigante y lo puedes estar movilizado casi hasta la falla. Entonces no es lo mismo. Pero bueno, siempre que acá hablábamos de este Q reducido, está asociado al SCR. Tengo originalmente 30 y entonces haces tan de 30, lo dividís por 1,2 y a esto le haces la inversa, a tan, y esto te da el C asterisco. Perdón, el phi asterisco. Perdón. El phi asterisco es el phi reducido asociado a ese valor de SCR. Bien. Volviendo a esto, cuando tienen problemas de geotecnia, generalmente el factor de seguridad que pide las normas suele ser bastante variable en función de qué es lo que están calculando. Si están calculando una base, si están calculando un pilote, si están calculando un empuje, cada factor de seguridad asociado es distinto. Pero con el SCR, con este factor de seguridad numérico, la variación termina siendo bastante menor. Porque si hacen estas cuentas para un SCR de 1,5 para los distintos métodos, los distintos casos, si quieren vincular el factor de seguridad del empuje pasivo con el SCR, les dice que más o menos el SCR da bastante parecido al FOS. Como vimos antes, como dije antes, depende de la fórmula que están utilizando y por eso hay siempre valores distintos. Depende de qué fórmula apliquen de empuje pasivo, les da valores distintos. Y depende del ángulo de fricción en sí, porque no es lo mismo, por más que apliquen la misma fórmula, si arrancan con 30 o arrancan con 40, llegan a valores distintos, pero a grandes rasgos el SSR de 1,5 da más o menos 1,5 en términos de empuje pasivo. Cuando van a capacidad de cargas de fundaciones superficiales, como la que estaba en el ejemplo, como la que tienen en el TP, un SSR de 1,5 da factores de seguridad de más o menos 3, que es lo que solemos aplicar. Capacidad de puntas de pilote, SSR de 1,5 da 4 o 5. Fricción lateral es exactamente lo mismo, SSR que fricción, si calculan la fricción como el tau que resiste el pilote literal, entonces es simplemente dividir ese tau, ese es SS, y por eso es la misma cuenta. Cuando vamos a estabilidad de taludes, les dijimos que FOS y SCR es lo mismo, estrictamente hablando depende del método de cálculo. O sea, no va a ser siempre el mismo número igual con el primer decimal, pero en el entorno generalmente da valores bastante parecidos. Y si se fijan, un SCR de 1,5 nos da factores de seguridad para distintos casos en el orden de lo que estamos acostumbrados. Y eso vuelve al SCR mucho más robusto que los otros métodos. Porque cuando van al factor de seguridad depende de varias cosas, el factor de seguridad que quieren, y en cambio el SCR es medio que un valor más constante. Es más difícil de interpretar de qué quiere decir un SCR, es mucho más fácil ver factor de seguridad porque es carga sobre carga, tal vez es más intuitivo, pero este valor es más consistente.
Cuando van a buscar problemas drenados, esto es falla drenada, un SSR de 1,5 suele ser el objetivo en los problemas de geotecnia. Bien, yendo un poco más adelante con el tema del mecanismo, con el tema del SSR, cuando ustedes calculan el SSR, tienen que obviamente verificar que ese SSR esté asociado a un mecanismo de falla. Cuando hacían el TP1, que justamente en el TP1 querían ver el SSR asociado a este talud y querían ver cómo se iba formando esto, les dijimos que siempre es bueno inspeccionar el resultado, ver que la forma es un mecanismo de falla razonable y que el SSR sea estable a grandes deformaciones. Lo mismo pasa en estos problemas. Cuando nosotros tenemos cualquier problema en la geotecnia que le queremos calcular un SSR, no solo tenemos que ver el valor del SSR, no solo tenemos que ver si ese SSR es constante con los pasos, sino que visualmente inspeccionar el resultado y ver qué me está dando. Porque a veces, dependiendo de un millón de cosas, la superficie de falla que puede encontrar el programa puede ser absurda. No aplica únicamente esto a métodos numéricos tipo elementos finitos. Lo mismo pasa con el equilibrio límite. No podemos mandar a correr el equilibrio límite y que me dé cualquier cosa y eso informarlo como una superficie de falla. Los programas van a hacer cuentas, le van a dar el menor, pero en este caso particular, la superficie de falla estaba dando algo que claramente no era una superficie de falla, asociado a cierto numerito. Por más que esto esté estable, esto está mal. En este caso particular se daba por un tema de la malla. Si refinaban la malla, si mejoraban un poco el modelo, empezaban a tener una superficie de falla como hubiésemos esperado. Siempre es importante inspeccionar y ver que esos mecanismos sean razonables. En elementos finitos o en equilibrio límite, no informemos números que después sea una falla que sabemos que no es una falla. Aparte, tener estos problemas que a veces no encuentro un mecanismo, que se tara en algo físicamente absurdo. También nos puede pasar, como nos pasaba también en el caso de taludes, que encuentro un mecanismo, pero ese mecanismo es una falla local muy pequeña. Cuando pasan estas cosas, ese mecanismo que falla local pequeña está bien, no es que está mal el programa, el resultado es correcto, pero tal vez no es el resultado que estábamos buscando. En este caso particular, es un túnel 3D, pero lo mismo que estoy diciendo en 3D aplica al 2D. En este túnel 3D, que se estaba excavando el túnel y se iban construyendo las dovelas, sucedía que en esta etapa constructiva fallaba localmente este pedacito de suelo. Tal vez está más claro acá. Cuando estaban en esta etapa, esto le fallaba. Vale, fallaba ese término incorrecto. Esto les daba el factor de seguridad más bajo. El factor de seguridad es 1,16, entonces no es que falla, pero el menor que encuentra el programa, y siempre encuentra el menor, era localmente acá. Esto es el resultado correcto, pero tal vez no están interesados en buscar esta falla, quieren buscar una falla global para buscar un factor de seguridad global, porque pueden admitir un menor factor de seguridad para fallas locales. Entonces, si ustedes evitan que falle en esta zona, empiezan a encontrar una falla global. Y acá la falla es esto de acá. Si ven los colores, es un contorno de desplazamientos. Esto que se pinta de rojo, lo que está pasando es que verde sobre verde no se ve. Cambio el color. Lo que está pasando es que el suelo ahí está fallando de esa forma. Y esa falla sí es una falla grave. Entonces, para estas fallas graves, buscamos que el SSR sea mayor que 1,5. Para fallas locales, depende del caso, podemos admitir menores valores. Entonces es bueno verificar la falla local, informar la falla local y después decirle a esta zona acá que no reduzca parámetros resistentes para forzar al programa a calcular la falla global. Estas cosas en FEM es mucho más
complicado que en equilibrio límite. No mucho más complicado, es más molesto, pero es la misma idea. Bien. Después, pasando a lo que es factores de seguridad drenados y no drenados, el SSR, los métodos numéricos para calcular factores de seguridad numéricos como SSR pueden captar bien ambos tipos de fallas siempre y cuando se use correctamente el modelo constructivo correcto. El problema con los SSR y el comportamiento no drenado es que es mucho más difícil hacer esa dinámica de cálculo. Si se fijan, si lo piensan, ustedes tienen un comportamiento no drenado. Asumen comportamiento no drenado, si el comportamiento no drenado es volumen constante, cualquier deformación que sufra su suelo va a levantar presiones de poro y eso va a hacer que reduzca la resistencia. Entonces, a medida que esto falle, mientras más falla y más se va desplazando, porque la evolución de las deformaciones es paulativa, entonces el aumento de presión de poros va a ser aumentando a poco, a medida, inicialmente tiene cierta presión de poro, empieza a fallar, levanta esa presión de poro, falla un poco más, levanta esa presión de poro, y no solo levanta la presión de poro, sino que estrictamente hablando deberíamos ir reduciendo los módulos de rigidez. Esto es lo que debería hacer el suelo, lo que está explicado acá. Y la mayoría de los modelos no pueden captar esto bien en todo su rango, por cómo funciona este ser. Más de eso en la siguiente diapositiva. Lo importante es recordar el tema de justamente cómo juega la dilatancia para estos casos. Si nosotros estamos haciendo un análisis no drenado y le ponemos dilatancia a nuestro modelo, les recuerdo la clase de ayer de comportamiento no drenado, esto es P, esto es Q, el suelo, por acá está la superficie de fluencia, que ya voy a llamar Morculón a falta de mejores palabras. La trayectoria así, porque levantaba presión de poro, llegaba hasta cierto punto, y después si le poníamos dilatancia, se iba para allá, hasta infinito. Si le ponemos dilatancia negativa, contrae hasta cero, cuando hacemos SSR. Esto lo tenemos que recordar, porque si después queremos calcular un SSR, lo importante es no ponerle nunca dilatancia, porque si no el método no va a funcionar. Si quiero calcular SSR con comportamiento no drenado, se me cerró el PowerPoint, hoy no es mi día. Bien, eso fue sencillo. Están viendo bien la diapositiva, ¿no? Sí, sí. Bien. Bueno, si calculamos ese SSR no drenado y le ponemos dilatancia, el valor va siempre a ser absurdo. O va a ser 0 o va a ser infinito. Entonces lo importante es ponerle un valor de dilatancia igual a 0. Y después esto de acá existen métodos para poder limitar esa dilatancia. Estrictamente hablando, se le puede poner un cutoff para que la dilatancia dilata hasta cierto punto y deje de dilatar. Es decir, en el dibujo que tenía recién y perdí, que esto haga así, hasta así, y después empieza a dilatar, pero dilate hasta acá y listo, y deje de dilatar. Eso es un cutoff, corta después de cierta condición. O le podemos poner una dilatancia variable para que esto no siga avanzando a infinito. La mayoría de los modelos no hacen esto de forma correcta, entonces la recomendación es no usar dilatancia durante la etapa de safety. Si queremos ponerle dilatancia al material durante la construcción, pero no en la etapa de seguridad. El otro problema que tenemos con el SSR es que, como dijimos recién, la idea es, a medida que se va deformando, tiene que cambiar su rigidez y tiene que cambiar la presión de poro que genera. Cambiar la presión, ese comportamiento lo hacen más o menos bien los modelos con plasticidad con endurecimiento. Si yo tengo plasticidad perfecta, la evolución de la presión de poro siempre está mal. Vuelvo a hacer el mismo dibujo que hice recién.
P, Q, mi superficie de fluencia. Si es plasticidad con endurecimiento, hace así, que eso está bien. Plasticidad perfecta se iba para arriba, y eso está mal. Entonces, plasticidad perfecta lo hace mal, plasticidad con endurecimiento lo hace bien. El problema que tenemos es que durante la etapa de safety, los programas que usamos, hasta donde tengo entendido todos, los programas que utilizamos durante la etapa de safety convierte a los materiales en Mol Coulomb para poder hacer el cálculo del SSR. Es decir, nosotros le asignamos HCS, durante la construcción usa Hardening Soil, pero decimos safety, agarra los parámetros. En ese estado le busca la rigidez secante en ese momento para esa presión, para ese nivel de tensiones, y lo convierte en Mol Coulomb. Y una vez que lo convirtió en Mol Coulomb, empieza a trabajar como plasticidad perfecta. Entonces, toda la presión de poro que genera durante la presión, toda la presión de poro que genera durante la etapa de safety, la va a calcular mal. Y eso es un problema. Entonces, si usamos Mol Coulomb, ya de por sí el phi es, sí, la dilatancia tiene que ser 0, pero aún con dilatancia igual 0, Mol Coulomb lo va a calcular mal, por lo que ya vimos. Entonces, cuando empieza a calcular presiones de poro, va a ser lío por todos lados. Va a ser lío en la zona que plastifica, porque en la zona en la zona donde empieza a formarse la falla, va a evolucionar mal la presión de poro. Y después, en el resto de la malla, va a trabajar de forma elástica, porque la transforma a plasticidad perfecta, y cuando tenemos plasticidad perfecta, todos los puntos que están lejos de la falla trabajan de forma elástica. Entonces, va a calcular mal las presiones de poro, va a calcular mal la zona por fuera de la superficie de falla también, por más que no levante presión de poro, no va a calcular bien las rigideces y se va a olvidar totalmente del CAP de formación. Entonces, todas las deformaciones que genere durante la etapa de safety van a estar mal, y por consecuencia la resistencia asociada también está mal. Porque cuando estamos en comportamiento no drenado, la rigidez es la que dicta la resistencia. Y esto es un problema. Entonces, cuando hacemos etapas de safety no drenadas, lo que tenemos que, cuando hacemos etapas de safety y la hacemos no drenado, siempre la va a calcular ligeramente mal. Por eso existe, por ejemplo, me estoy yendo un poco por las ramas, porque no lo agregué a esta presentación. Por eso existe el modelo tipo Janset. El modelo tipo Janset está pensado como un modelo en tensiones totales y no como un modelo para trabajar de forma no drenada. Cuando usan los modelos tipo Janset, ignoran el comportamiento no drenado para no seguir generando presiones de poro de forma incorrecta y calculan en tensiones totales. Por eso existe Janset y por eso se usa Janset. Si no queremos usar Janset y queremos que el programa calcule el comportamiento no drenado durante la etapa de safety, tenemos que complicarnos un poco la vida. Entonces, el safety, en la etapa de safety, el SSR va a estar siempre bien si no hay presión de poro. Si hay presión de poro, sabemos que Mol Coulomb va a trabajar mal. Como de entrada, tenemos que ponerle psi igual 0 durante la etapa de safety. Y después tendremos que calcular un SSR como comportamiento drenado y calcular el SSR como forma no drenada. Tenemos que calcular dos SSR. Este seguro lo calcula bien, este lo puede calcular mal, nuevamente, porque durante la etapa de safety va a evolucionar más las presiones de poro. Lo puede calcular mal, lo va a calcular mal en realidad. Entonces, el procedimiento sugerido por Alejo y no por una normativa es: calculen esos dos, fíjense qué tan grandes son. Si son parecidos,
estamos bien, porque quiere decir que el comportamiento no drenado no va a generar mucha presión de poro. Si son parecidos, estamos bien, adopten, o sea, esto va a estar bien, si son parecidos, porque la presión de poro que va a generar no va a ser tan grande. Si no son parecidos, descartemos ambos valores. Si este número perdón, subrayé mal, si este número y este número no son similares, este va a estar mal calculado. Entonces, pasamos a cálculos adicionales que tenemos que hacer dentro de nuestro modelo numérico. Si este número y este número son muy distintos, esto está mal, y entonces, como no calcula bien el modelo, el SSR, porque justamente lo convirtió en Morcoulomb, tenemos que de alguna forma evitar convertirlo en Morcoulomb, y la fórmula que tenemos es nosotros mismos reducir los parámetros del modelo HCM manualmente. Tenemos nosotros los SSRs, entonces calculamos el SSR más chico de los dos, o sea, el más chico en cuanto a módulo. Agarramos el más chico, reducimos nuestros parámetros por el valor más chico, corremos una nueva etapa plástica o una etapa de consolidación, pero no una etapa de safety, corremos una etapa plástica con HCM con parámetros reducidos, y a esta etapa plástica con parámetros reducidos le volvemos a calcular el SSR. La razón que estamos haciendo esto es que si nosotros corremos una nueva etapa con elasticidad con endurecimiento, la presión de poro que va a generar, la va a generar bien. Entonces vamos acercándonos al resultado correcto. A esa nueva etapa calculamos de vuelta los dos SSR. Nuevamente, esto lo va a calcular bien, esto lo puede calcular mal. Entonces calculo los dos y empezamos a girar. Me fijo cuántos son, me fijo qué tan parecidos son. Y acá está simplificado a solo dos pasos, la realidad es que tendríamos que seguir iterando. Me fijo qué tan parecidos son. Si son parecidos, hacemos lo que dice a continuación. Si no son parecidos, volvemos a probar con una mayor reducción de los parámetros hasta ir acercándonos de a poco al valor. La idea es que estos se me acerquen al 1 y de esa forma calcularlo manualmente. Supongamos que está todo bien. Lo que hacemos es, nosotros acá reducimos los parámetros resistentes por este valor supra 1 y acá calculamos un segundo valor supra 2. El valor 2 reduce arriba del 1 y por lo tanto el SSR total es el producto de esos dos valores. Entonces la recomendación es ir haciendo por partes, reduzco, me fijo cuánto da y ahí puedo volver a reducir y hacer producto de 3 valores o reducir desde el principio y hacer productos de 2. Si no se entiende me preguntan. Pero la idea de todo esto es, si quieren calcular SSR usando plasticidad con endurecimiento, lamentablemente lo tienen que hacer manualmente, porque de forma automática los programas lo convierten a Morcoulomb y va a andar mal. Opción 4, no generen presiones de poro durante la etapa plástica y usen algo tipo Janssen. Perdón, no generen presión de poro durante la etapa safety y usen algo Janssen. ¿Se entendió esto? Que creo que es lo más complicado de la presentación. Yo creo que ese que lo entendí. Tengo una pregunta sobre Janset, pero por los dos, si alguien quiere hacer una pregunta de esto primero, eh, para no desviar el tema. Bueno, hago la pregunta, Felipe. Yo tengo notado de la... ¿Se me escucha, no? ¿Se me escucha bien? Sí. Ah. No, es que tengo el volumen bajo yo y antes que buscar cómo No, subirlo. yo porque estoy con... No sé si mi Escucho micrófono no perfecto. es tan bueno, entonces. Yo tengo notado de la clase pasada que el SSR que obtenemos con el método de Janssen daría parecido al FOS.
No sé Sí. si es una anotación. Es correcta la anotación esa. Sí. Entonces, ¿eso es válido para cualquier tipo de estructura, digamos? O No, estrictamente hablando aplicaría a taludes también. O sea, cuando aplicás en el taludes, SSR en estructura taludes, tipo taludes, te da eh, el mismo número que te haría FOS. Y no te daría lo mismo con... Si vos no haces todo este lío que estás haciendo acá y directamente querés aplicar HCM de una, te va a dar un número totalmente distinto por todo esto que venimos aplicando. ok, entiendo, pero digamos, mi pregunta es si, o sea, si esa anotación que yo tengo de que el método Janset da parecido el SSR al FOS, si en el caso que estoy calculando, por ejemplo, una fundación, una zapata, ¿no? Eh, una alternativa a hacer todo esto, como dijiste vos, sería usar Janset directamente, calcular el SSR con Janset. Sí, todo esto no es para poder calcular bien el SSR. Por separado, cómo vincular SSR con FOS. No, sí, eso lo entiendo. Pero una alternativa a esto sería hacer el SSR con Janset. Sí, correcto. Porque cuando vas a Janset, no acuerdo, probablemente no lo dije en su momento, igual no importa, pero como calculás tensiones totales y no Sí, tensiones efectivas, en Janset no querés calcular la presión de poro. Entonces, cuando haces el SSR con Janset, tenés que cliquear el que no genere presión de poro, que no trabaje de forma no drenada, sí. y te evita este problema. Y en ese caso, el SSR que yo tendría, ¿sería parecido al FOS o depende del tipo de estructura? Depende del Esa es tipo mi de pregunta. estructura. Ah, ok, porque si no decía de última hago un FOS y ya está. Pero si depende del tipo de No, estructura, no. depende del tipo de estructura todavía. Ok. Lo que te salva el Janset es de hacer este lío, Sí, pero no de entiendo. vincular SSR con vos. Lo tenés que por separado ir vinculando. Lo bueno es que SSR, como vimos antes, de 1,5, generalmente es el FOS que buscás, drenado. SSR de 1,3 suele ser el FOS que buscás no drenado. Como que estos números son mucho más consistentes. Esto es para drenado y esto es para no drenado. Son mucho más consistentes esos SSRs. No es siempre 1,5 y 1,3, pero no estar lejos. Igual siempre tenés que, si el SSR lo tuve con Janset, tengo que ir a buscar el FOS con Morculón, ¿no? Tenés que ir a buscar el FOS con la fórmula que quieras aplicar FOS. Claro, No es con también. Morculom. El FOS ya no depende de Morculom. El FOS depende de qué fórmula estás utilizando. Qué superficie de falla estás, según qué autor la querés calcular. Claro, está bien, sí. El caso trivial si vos tenés una base no drenada, te da una superficie de falla totalmente circular y ahí sí te da igual que Janset, cuando es totalmente circular. Porque ahí no hay mucho juego que darle. Si es totalmente circular, tu superficie falla, te da Janset. La razón que no te da en los otros casos es que cuando vos tenés tu base con Terzaghi, acá tenés esta espiral logarítmica loca y cada uno propone una fórmula distinta para esa forma rara. Claro, sí. Esta forma rara, cada autor elige algo distinto. Si elegís la circular, existe una sola fórmula circular y te da Sí, Janset. claro que sería lo de 2pi SU, Sí, algo así. sí. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Aprovechando lo de recién, porque viene muy bien a lo que venimos a hablar acá, cuando pasamos a no drenado y usamos Janset, es bastante directa las dos relaciones, pero no en todos los casos. Justamente el SSR y cómo vincular el SSR al FOS en no drenado depende de la fórmula que estamos utilizando. Y si usamos
por ejemplo, el modelo CAM-CLAY. En este curso no vemos CAM-CLAY. Lo ven en comportamiento de suelos y algo vamos a hablar en geotécnica numérica 2, si la cursan. Si utilizan CAM-CLAY y se fijan cómo vincular el SCR al factor de seguridad, como también pasaba en las cuentas anteriores, cómo vincular SCR al factor de seguridad depende del ángulo de fricción. Un SCR de 1,3 para un ángulo de fricción de 25 es más o menos 1,3, un poco menos, estoy haciendo números muy gruesos, pero para un ángulo de fricción de 45 nos da 1,1. Cada fórmula que utilizamos para cómo calcular el SSU numérico y cada fórmula que utilizamos para calcular el FOS nos da relaciones distintas entre SCR y FOS, y no solo depende del método, sino que dentro de una misma cuenta, al cambiar el phi, nos cambia esa cuenta. Fíjense que acá el SU depende del phi. Cuando usamos JANCEP, no tenemos este lío porque con JANCEP SU era un valor constante por sigma prima B0 o el sigma, el sigma que estamos utilizando. O sigma prima B0 o sigma 1, depende de qué fórmula estemos usando. Y no depende de phi. En cambio, con CAM-CLAY, la resistencia no drenada depende de phi. Entonces, cómo vincular SCR con FOS se vuelve a complicar. Y nada de esto es, no sé si la palabra no es intuitivo, pero no es directo, seguro. Bien. Últimos comentarios de la presentación de factores de seguridad es hablar un poco del eurocódigo. Lo anterior aplica a fórmulas genéricas, en particular en el caso del eurocódigo. El eurocódigo está intentando traducir todas esas cuentas que están generalmente en tensiones admisibles, o sea, en reglamentos anteriores que usan tensiones totales admisibles. No me sale el ASD, Allowable Stress Design. ASD. Claro, me sale. Allowable Stress Design. Todo lo anterior es ASD. Eurocódigo, la idea es usar LRFD, pero lo hace de forma media escondida y oculta, y en realidad a veces transforma ASD en LRFD para poder utilizarlo. Para la gente que no se acuerda lo que es LRFD, o sea, ASD es medio que lo que estamos diciendo recién, de que calcular un factor de seguridad como carga admisible sobre carga resistente. En cambio, LRFD, la idea es que tenemos ciertas acciones, ciertas cargas, y tenemos factores que amplifican nuestras acciones, y cierta resistencia, y aplicamos un factor de seguridad reduciendo esa resistencia. Entonces, aumentamos las acciones y reducimos las resistencias, y después con los valores aumentados y los valores reducidos, comparamos esos dos valores, y si la resistencia reducida es mayor que la acción incrementada, verifica nuestro diseño. La palabra era mayorada y no me salía. Mayoramos acciones y minoramos resistencia. Esa es la idea del RFD, y no tener un factor de seguridad global. En el eurocódigo es bastante confuso porque el eurocódigo nació justamente intentando juntar todas las normas de los distintos países. Alemania y España tenían normas distintas, y ahora que querían un único código para toda Europa, la forma de lograr que existe un único código es en realidad poniendo todos los códigos mezclados en la norma. Entonces la norma les permite más de una opción. La opción DA11, DA12, DA2, DA3. Existen varias opciones, porque básicamente cada uno correspondía a una forma de analizar que existía dentro de Europa. Dentro de lo que tenemos en el eurocódigo,
tenemos las distintas opciones, y las distintas opciones nos dicen cómo mayorar cargas, cómo mayorar el peso propio, cómo mayorar la carga, cómo minorar resistencias, minorar cohesión, fricción, resistencia no drenada, etc. Esto para aplicar en fórmulas analíticas dentro de lo que es elementos finitos. Generalmente no podemos afectar nuestro peso propio y lo tenemos que mantener en 1. Porque en el programa de elementos finitos, si yo aumento el peso, estoy aumentando el peso y aumento la carga, pero también estoy aumentando la resistencia al suelo. Porque al aumentar la densidad, aumento sigma 3 y aumento la resistencia. Entonces, este numerito que tenía la intención de aumentar la carga, no lo puedo aplicar en elementos finitos porque no va a cumplir la función de aumentar la carga únicamente. Va a aumentar la carga y aumentar la resistencia. Entonces, si lo queremos aplicar de forma directa, esas opciones que aumentan carga no podemos hacerlo y nos quedamos con las opciones que no aumenten peso propio. Justamente si se fijan el DA3 les dice de aumentar la carga de peso de la estructura, pero no del suelo, para evitar este tipo de problemas. Porque si aumentamos el peso de la estructura, nos va a caer como carga y no nos va a aumentar nuestro confinamiento. En cambio, el peso del suelo lo mantenemos en 1. Y asociado a este 1 hay un 1,3 y asociado a este 1,35 hay un 1,5 en las cargas vivas. Entonces, de forma directa, las opciones que no aumenten el peso. Y decimos de forma directa, porque si quieren usar esas dos formas, líneas tachadas, en realidad hay truquitos para usar la opción DA11 y el DA2. Y es corregir los otros factores en función de esto de acá. Como estamos en elementos finitos, si yo quiero usar esta opción, no puedo aumentar el peso propio. Entonces, quiero usar DA11, pero voy a no aumentar el peso propio. Y como no estoy aumentando esto por 1,35, lo que también le voy a pedir a mi programa es no aumentar esto por 1,5, sino aumentarlo por el cociente y aumentarlo por 1,1. Entonces, este peso lo dejo en 1, este peso lo transformo en 1,1 y para esto, para las cargas de peso estructura, las cargas de peso de geotecnia, las cargas de peso de estructura sí las aumento con 1,35, y entonces lo que hice fue agarrar esta línea, pero la dividí por 1,35, y como estoy aumentando menos la carga, en vez de pedirle que el factor de seguridad sea 1, le voy a pedir que el factor de seguridad sea 1,35. Y eso tal vez es algo que debería haber explicado mejor acá. Vuelvo un segundo para atrás. Si nosotros estamos pidiéndole esto, que mayoro las acciones, minoro la resistencia, y le pido que la resistencia sea mayor que la acción, lo que le estoy pidiendo básicamente es que el modelo con resistencia minorada y con cargas mayoradas tenga un SCR de 1. Eso es lo que quiere decir esto. En el modelo con resistencias minoradas y con acciones mayoradas, tiene que tener un SCR de 1, un factor de seguridad de 1, porque el factor de seguridad ya lo metí acá adentro. En este caso, que quería usar esta línea, como no aumenté las cargas por este 1,35, le tengo que pedir un SCR de 1,35. Entonces, puedo usar también las líneas que mayoran el peso de la estructura a costa de tener que afectar estos valores y después pedirle un SCR de 1,35 en vez del SCR de 1. Bien, de todas formas,
En Eurocódigo tenemos distintas formas de hacerlo, entonces tenemos distintas normativas a seguir. Cada una me va a dar un factor de seguridad distinto, o sea, yo hago el DA2 o el DA3 y el SCR que calcule me va a dar distinto. Pero como en los métodos numéricos todo es confuso, no solo es distinto cuál de los dos quiero elegir, cuál de los cuatro quiero elegir, sino cómo quiero calcular esas cosas que me dice. Porque acá, vuelvo un paso para atrás, para seguir el DA3, me dice que tengo que mayorar las cargas de esta forma, mayorar las cargas vivas de esta forma, y minorar la resistencia de esta forma. Lo que no me dice es cómo tengo que calcular después en el modelo al minorar la resistencia. Porque hay dos opciones posibles. Una opción es, tengo un phi original de, digamos, 30. Con phi de 30 hago la construcción completa y después de hacer la construcción completa, a cada uno de estos le calculo, o sea, agarro la etapa 2. Uy, muy difícil hacer esto con esta computadora que no tiene... Ahí está. ¿Hago la etapa 2? No, le pifié en el línea. Ahí está. El 2 va con el 10. Hago la etapa 2, que construí con phi de 30, y en una etapa que le cuelgo, le reduzco el phi a 25, lo que me dé la cuenta, y le calculo las solicitaciones con el phi reducido. Y después voy a la etapa 3, que construí hasta la etapa 3 con phi de 30, y le calculo en una etapa posterior cómo cambia si le pongo un phi de 25. Y en este caso lo que hago es, primero construyo todo con 30 y a cada etapa por separado le bajo el ángulo de fricción y eso me va a dar ciertas solicitaciones sobre el anclaje y sobre el muro. O la segunda opción es, en vez de construir todo con 30, construyo todo con 21. Construyo con el valor reducido y me fijo qué solicitaciones me da. De forma más ordenada, la norma no me dice si yo tengo que reducir mis parámetros resistentes al comienzo de la construcción y construir con parámetros resistentes reducidos, o si tengo que construir con parámetros resistentes verdaderos y reducirlos para calcular las solicitaciones. Como estos son análisis no lineales, las respuestas, las solicitaciones dependen del proceso constructivo y no es lo mismo construir con 30 que construir con 21. Entonces, esta opción me va a dar distinta que esta y adicionalmente DA2 me va a dar distinto que DA3. Entonces, el problema del Eurocódigo es que bajo una misma norma tenemos 8 resultados posibles para poder verificar una estructura. Y con esto cerramos el tema de factor de seguridad. ¿Alguna consulta? Bien, si no hay consulta, hacemos un intervalo de 5 minutos mientras me peleo con mi computadora para buscar la otra presentación que no me estaban dando antes. Así que nos vemos en 5 minutos mientras busco la presentación. Vale.